Dormí 9 noches en una habitación de hospital. La cama era rígida, las sábanas ásperas, la luz del pasillo nunca se apagaba del todo y mi madre en la cama de al lado en sus últimos días de vida. Pero fueron las noches más plácidas de toda mi vida. No podía ni apagar la luz antes de dormir porque me quedaba dormido profundamente, en paz, como nunca antes. Esa cama incómoda de hospital me parecía la cama de un hotel de 5 estrellas. Mi alma sabía que estaba exactamente donde tenía que estar. A mi madre le diagnosticaron cáncer y le dieron muy poco tiempo de vida. Dejé mi apartamento y me fui a vivir con ella para acompañarla en todo momento. Al final duró 5 años. 5 años que cambiaron por completo quién soy. Lo que sentí en esa habitación de hospital fue amor puro. Un amor que nunca hubiera conocido si la vida no me hubiera puesto exactamente ahí, en ese dolor, en esa pérdida que se acercaba cada día un poco más. ¿Quién iba a decir que en el lugar donde más en paz iba a estar mi alma sería junto a la muerte? Desde entonces confío en la vida de una forma que antes no podían imaginar. Y eso tiene una explicación que la ciencia lleva décadas documentando. Esto es Mentari, un espacio donde exploramos la psicología aplicada, la neurociencia y los hábitos que de verdad transforman tu vida. En este vídeo vamos a ver qué dice la ciencia sobre cómo el dolor, la pérdida y la adversidad pueden convertirse en el origen del crecimiento más profundo que puedas experimentar, por qué el cerebro y el cuerpo están diseñados para esto y cómo reconocer ese proceso cuando está ocurriendo en tu propia vida. Si alguna vez has pasado por algo que sentiste como lo peor que te podía ocurrir, quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar completamente la forma en que miras ese momento. Suscríbete, únete al cambio y eleva tu nivel de conciencia. Durante décadas, la psicología se centró casi exclusivamente en estudiar el daño que producen los eventos traumáticos. Tenía sentido. El sufrimiento humano merece atención y tratamiento. Pero a finales de los años 90, dos psicólogos de la Universidad de Carolina del Norte, Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, empezaron a notar algo que la literatura científica había pasado por alto. Entrevistando a personas que habían atravesado enfermedades graves, pérdidas de seres queridos, accidentes y catástrofes, encontraron un patrón que se repetía una y otra vez. Una proporción significativa de esas personas no solo se recuperaban del trauma, salían de él transformadas, con una calidad de vida psicológica y espiritual superior a la que tenían antes del evento. A este fenómeno lo llamaron crecimiento postraumático, y no es lo mismo que resiliencia. La resiliencia es volver al estado anterior después de un golpe. El crecimiento postraumático es ir más allá del estado anterior precisamente a causa del golpe. Tedeschi y Calhoun identificaron 5 áreas donde ese crecimiento aparece de forma consistente. Una mayor apreciación de la vida, relaciones más profundas y auténticas con los demás, el descubrimiento de una fortaleza personal desconocida hasta entonces, la apertura a nuevas posibilidades vitales y un desarrollo espiritual o existencial más profundo. Si reconoces alguna de estas 5 cosas en tu propia vida después de haberte atravesado algo doloroso, no es casualidad. Es un proceso documentado en cientos de estudios científicos alrededor del mundo. Para entender por qué ocurre el crecimiento postraumático, hay que entender primero qué es lo que el dolor realmente destruye. No destruye a la persona, destruye las creencias nucleares, el conjunto de suposiciones básicas con las que cada ser humano organiza su experiencia del mundo. Que la vida es predecible, que el mundo es justo, que las personas que queremos van a estar siempre ahí, que tenemos el control. Esas creencias nos permiten funcionar día a día sin estar constantemente en alerta, pero también son en gran parte ilusiones de seguridad. El psicólogo Ronnie Hanoff Ballman de la Universidad de Massachusetts documentó que los eventos traumáticos fracturan esas creencias de una forma tan radical que la persona ya no puede volver a sostenerlas de la misma manera. Y aquí está el punto central. Esa fractura, que se vive como devastadora, es también lo que abre el espacio para una reconstrucción más honesta y más profunda de cómo se entiende la vida. No puedes reconstruir lo que nunca se ha roto. El crecimiento postraumático no ocurre a pesar de la fractura, ocurre a través de ella.
Cuando mi madre enfermó, todas mis suposiciones sobre el tiempo que teníamos, sobre el control que yo creía tener sobre mi vida, se rompieron de golpe. Lo que se reconstruyó después de esos 5 años no fue la misma estructura de antes. Fue algo más sólido, más real, construido sobre lo que de verdad importa en lugar de sobre lo que asumía sin cuestionarlo. Hay un principio biológico que ayuda a entender este fenómeno desde otro ángulo, uno que no tiene que ver con la psique sino con la fisiología más básica del cuerpo. Se llama hormesis y describe un patrón que se repite en toda la biología. Una dosis baja o moderada de un estresor, que en dosis alta sería dañino, produce en realidad una respuesta adaptativa que fortalece el organismo. El ejercicio físico es el ejemplo más conocido. El músculo se rompe a nivel microscópico durante el esfuerzo y es precisamente esa ruptura controlada la que dispara la señal para reconstruirlo más fuerte que antes. El investigador Mark Maxson del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos ha documentado que este mismo principio opera también a niveles neuronal y psicológico. El cerebro sometido a desafíos significativos dentro de un rango que permite la recuperación genera más conexiones neuronales, mayor capacidad de regulación emocional y más resistencia futura ante el estrés. El escritor y pensador Nassim Nicholas Taleb llevó esta idea más allá con el concepto de antifragilidad. Hay sistemas que no solo resisten el caos y el desorden, sino que literalmente necesitan cierta dosis de caos para volverse más fuertes. Lo opuesto a frágil no es resistente, es antifrágil, algo que mejora con el estrés en lugar de solo soportarlo. Esto no significa que el dolor en sí mismo sea bueno, ni que haya que buscarlo. Significa que el organismo humano físico y psicológico tiene una capacidad real y documentada de usar la adversidad como combustible para una versión más fuerte de sí mismo, siempre que exista el contexto adecuado para procesarla. Antes de seguir con el matiz más importante de este vídeo, quiero decirte que un vídeo puede darte el marco científico, pero atravesar un proceso de dolor con la intención de que se convierta en crecimiento y no solo en herida, requiere un trabajo más profundo y sostenido. Precisamente por eso creo las guías. He condensado la investigación completa sobre el crecimiento postraumático, hormesis y antifragilidad, con ejercicios prácticos para identificar en qué punto del proceso estás y cómo crear el contexto que favorece el crecimiento. Tienes el enlace en la descripción. Aquí está el matiz más importante de todo este vídeo, porque sin él la información anterior puede sonar como una simplificación peligrosa. No todo el dolor genera crecimiento. El contexto en el que se atraviesa el dolor es lo que determina si se convierte en crecimiento o en daño permanente. La investigación de Stephen Joseph de la Universidad de Nottingham identifica varios factores que inclinan la balanza hacia el crecimiento. Tener al menos una relación de apoyo genuino durante el proceso. Poder encontrar algún tipo de significado o propósito dentro de la experiencia. Mantener cierta capacidad de acción y elección incluso en medio de la dificultad. Y disponer de tiempo y espacio para procesar lo ocurrido en lugar de tener que reprimirlo por necesidad de seguir funcionando. Cuando mi madre enfermó, decidí dejar mi apartamento y mudarme con ella. Esa decisión me dio algo que muchas personas en situaciones similares no tienen: la posibilidad de estar presente, de no vivir el proceso desde la distancia ni desde la culpa de no haber hecho lo suficiente. Tuve la relación de apoyo, tuve la capacidad de acción. Tuve 5 años, no un proceso repentino sin tiempo de procesar nada. Eso no quita mérito ni validez a quien atraviesa pérdidas súbitas o sin esos apoyos, pero explica por qué el contexto importa tanto como el evento en sí. El dolor sin ningún tipo de apoyo o sentido tiende a generar traumas sin crecimiento. El dolor acompañado con espacio para encontrar el sentido tiene muchas más probabilidades de convertirse en lo que Tedeschi y Calhoun documentaron. Hay algo que viví en esa habitación de hospital que la ciencia también puede explicar, aunque ninguna explicación logre capturar del todo lo que se siente. La investigación sobre estados de conciencia en proximidad a la muerte, documentada por el cardiólogo Sam Parnia en el King's College de Londres, muestra que muchas personas que acompañan a un ser querido en sus últimos momentos describen estados de claridad,
paz y conexión que no logran replicar en ningún otro contexto de su vida. No es solo una percepción subjetiva sin base. Se han documentado cambios medibles en los patrones de actividad cerebral asociados a estados de presencia profunda durante este tipo de experiencias. Una explicación parcial está en la neurociencia de la atención. Cuando la mente sabe con certeza que el tiempo es limitado, el cerebro deja de dispersarse en la red neuronal por defecto, el sistema asociado con la rumiación, las preocupaciones de futuro y el ruido mental constante. Toda la atención converge en el presente, porque el presente es, literalmente, todo lo que hay. Y ese estado de presencia total es el mismo estado que décadas de investigación en meditación identifican como la fuente de la paz más profunda que un ser humano puede experimentar. Dormí bien en esa habitación de hospital a pesar del dolor. Dormí bien por primera vez en mi vida, en parte gracias a él, porque en esos días no había absolutamente nada más en mi mente que estar con mi madre. Ninguna preocupación del futuro, ningún ruido, solo puro amor, sin condición ni distracción. Quiero dejarte con algo que resume todo lo que hemos visto hoy. No vas a buscar el dolor, nadie debería, pero cuando llegue, y va a llegar porque forma parte inevitable de estar vivo, ahora sabes algo que mucha gente no sabe. Ese dolor no tiene por qué ser solo una herida. Puede ser, con el contexto adecuado, el origen de la versión más fuerte, más presente y más conectada de quién eres. El reto de esta semana es el reto de la mirada atrás. Piensa en un momento de tu vida que en su día sentiste como lo peor que te podía pasar. Escribe en un papel una sola cosa, por pequeña que sea, que ese momento te dio y que no tendrías si no hubiera ocurrido. No para justificar el dolor, para reconocer lo que se construyó a través de él. Y dime en los comentarios qué encontraste. Te leo y te acompaño en lo que necesites para el siguiente paso. Si este enfoque te ha servido, dale a like y suscríbete, porque en Mentari seguimos construyendo este sistema juntos. Nos vemos en la próxima sesión.